Señor, gracias porque tenemos hoy un nuevo día y tú tienes palabra para nosotros, Señor. Que nuestro corazón esté abierto y sensible a lo que tu Espíritu quiera decirnos, Señor. Que podamos recibir aquello que tú nos hablas y ponerlo por obra sin dudarlo, Señor, confiando en tu sabiduría. Que sea así para que tú seas exaltado, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pablo escribe esta carta después de su primer viaje misionero. Déjame recordarte algunas cosas del contexto. Pablo había estado sirviendo ya alrededor de un año en la iglesia de Antioquía de Siria, cuando el Espíritu Santo pide que se aparten a Bernabé y a Pablo para la obra que él tenía preparados. Y salen a predicar el evangelio, salen hacia Chipre, luego llegan a la región de Galacia y están predicando en las ciudades, que por lo menos debe ser más ciudades que pasan, pero el libro de Hechos registra que están en Antioquía de Cilicia, Iconio, Listra y Derbe, y esa es la zona de Galacia. Tenemos un mapa que la semana pasada lo pusimos aquí, pero creo que estaba muy lejos y ahora vamos a ver si podemos ponerlo arriba, donde están las dos personas. Ahí está. Si alcanzan a ver toda esa parte verde que dice Galacia, es precisamente toda una provincia, es una provincia muy grande, y al sur, ahí donde dice Panfilia, un poquito más al norte de Panfilia, es la parte donde están las iglesias de que te estoy mencionando: Antioquía, de Cilicia, Iconio, Listra y Derbe. Y esa es la zona a la que Pablo está escribiéndoles, ¿no? Decía un poco, pues, con tono pues de humor, ¿no?, que Pablo escribe hacia una Galacia muy, muy lejana, como en Star Wars, y les está diciendo: yo soy su padre espiritual. Me sorprende que estén siendo seducidos hacia el lado oscuro, que estén abandonando el evangelio tan pronto. Pablo está sorprendido de que ha pasado poco tiempo. Después de ese viaje regresa a su casa, que está en Antioquía de Siria, y se entera de que han llegado a esta zona de estas iglesias, han llegado algunas personas que están predicando un evangelio distinto. Y hay dos cosas que están atacando estos hombres que supuestamente vienen de Jerusalén, supuestamente enviados. Digo supuestamente porque más adelante se aclarará que no vienen enviados por nadie. Atacaban la autoridad de Pablo como apóstol. Probablemente decían cosas como: bueno, Pablo, pues sí, es un buen maestro, pero la verdad es que tiene un evangelio incompleto. En realidad nosotros les vamos a decir lo que sí tienen que entender. Y lo segundo que atacaban era el evangelio. Pablo predicaba el evangelio de la gracia. ¿Recuerdas? La semana pasada vimos que ahí en Antioquía Pablo dice: de todo aquello que no pudimos ser salvos de la ley, ahora es salvo, justificado, todo aquel que cree. Ese es el evangelio que Pablo está predicando, el evangelio que es creer en la obra santificadora de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo en la cruz. No está diciendo que uno puede creer y vivir como le da la gana. Eso lo va a explicar más adelante en la misma carta. No es eso, eso es falso. Torcer, decir que no, la salvación por gracia fomenta la vida de pecado, es una incomprensión de la salvación, una incomprensión de la gracia. La salvación por gracia no te permite vivir como sea, pero sí pone una cosa muy clara: nadie es salvo por algo que haya podido hacer. Ninguno de nosotros es salvo por alguna obra que podamos hacer, ni que hayamos hecho, ni que podamos hacer nunca.
Todos somos salvos por gracia. La palabra gracia quiere decir eso. Es la misma raíz que nosotros usamos para la palabra gratis. La gracia es lo gratuito, lo que se da sin mérito, no sin costo, porque hubo un costo. La cruz es el costo, la sangre de Cristo es el costo, no sin costo, pero sí sin mérito. No hay nada en nosotros que haya provocado que Dios diga, oh, se lo merecen. Están echándole ganas, se lo merecen. Han hecho esto, se lo merecen. No, no hay nada. Es gratuito, es en gracia, por amor que Dios nos tiene, y para poder tener acceso a esa gracia nos da fe, creer en el Evangelio. Entonces Pablo está ahí en Antioquía, en su casa, se entera que han venido estos hombres que están perturbando la fe de los Gálatas, y lo que hace es escribir esta carta para aclarar estos puntos, que él es un apóstol verdadero, que su evangelio proviene de una autoridad genuina, y que el evangelio que él les ha predicado es el evangelio verdadero. Como no hace ninguna mención a lo que se llama el Concilio de Jerusalén, creemos que esta carta tiene que ser anterior al concilio. Porque, ¿qué es el concilio? Bueno, después de haber escrito esta carta, ahí mismo en Antioquía, donde está Pablo, llegan otros con este mismo mensaje, que es básicamente lo que decían es, tienen que cumplir la ley, tienen que circuncidarse. O sea, para ser cristianos, primero tienen que ser judíos y luego cristianos. Para ser salvos, primero tienen que judaizarse y luego, ya siendo judíos, aunque sea prosélitos, que son aquellos que no son judíos de naturaleza pero son convertidos, ahora tienen que hacerse, digamos, de gentiles a judíos y entonces recién cristianos, recién salvos. Ese era el mensaje de estos. Y Pablo en Hechos capítulo 15, léelo en tu casa, dice que tuvo una discusión no pequeña. Bueno, una discusión no pequeña es una discusión muy grande. Tuvieron un pleitazo ahí, que veremos también la próxima semana en Gálatas capítulo 2, de qué color se puso todo esto, que tienen que ir hasta Jerusalén, se reúnen con las autoridades de la iglesia, se reúnen con los otros apóstoles y entre todos llegan a una serie de conclusiones que básicamente se resumen en que a los gentiles no hay que molestarlos tratando de judaizarlos. Es falso que haya habido personas enviadas de Jerusalén con ese mensaje. De hecho, dicen, si han ido, no son de nosotros no hemos enviado a nadie. Y lo que hacen estos hombres es perturbarles. Están queriendo molestarlos. No hagan caso de nada de eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y en ese concilio no se determina, porque ellos no tienen la autoridad para determinar nada. Dios es el que determina. Ellos lo que hacen es reconocer cuál es la verdad y cuál es la mentira. La verdad es el evangelio verdadero, la mentira es el evangelio falso, que requiere que hagas ciertas cosas. La semana pasada hablábamos como el día de hoy todavía hay muchas corrientes de estas que tratan de judaizarte. Te tratan de decirte, sí, la salvación sí es por gracia. Pero, ya cuando hay ese pero, aguas. Pero necesitas cumplir la ley. Porque si no, no estás buscando agradar a Dios. Y ya hablábamos que hay dos corrientes. Uno, los que te dicen, si no cumples la ley, si no haces esto, no eres salvo. Y otros que dicen, bueno, sí eres salvo, pero si quieres llegar a un nivel mayor, entonces tienes que empezar a pronunciar las palabras en hebreo. Ya no es el nombre de Jesús, es el nombre de Yeshua HaMashiach. Ya no vas a hablar de Jerusalén, ahora es Jerusalén. Y así, ¿no? Cada cosa ahora la empiezas a decir en hebreo y piensan como que Dios se pone loco de contento cada que alguien habla una palabra en hebreo. Y eso te lleva a un nuevo nivel, ¿no? Y eso es falso. Completamente falso. Lo iremos viendo porque Gálatas lo va a ir desnudando poco a poco. Solo en la semana reflexionaba en esto porque escuché a un
a un pastor, una de las cosas que a mí me gusta hacer es el pasaje que he estado estudiando, en este caso Gálatas 1, yo lo pongo así en YouTube y la primer prédica que sale le doy play en inglés y en español, y la escucho. Y justo escuché a un pastor que se nota que es un pastor que no es, o sea, su forma de hablar, se nota que es una persona que viene pues de un estrato de poca educación formal y vive en Estados Unidos, ¿no? Y por la manera de hablar se nota que está hablando también con personas que trabajan o en el campo o algo así, y todas las palabras que podía las decía en hebreo, ¿no? Pero su doctrina era correcta. ¿A qué voy? También tienes que tener cuidado. Hay gente que le gusta decir Yeshua. Eso no quiere decir que está mal. Eso no quiere decir que ya se pervirtió. No, porque Yeshua es el nombre en hebreo. Y hay gente que le gusta usar las palabras en hebreo. No quiere decir que son perversos. El problema no es tratar de cumplir, es creer que si cumples la ley o incluso si intentas cumplir la ley, Dios está más feliz. Jesucristo, cuando fue bautizado, dice que escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Padre se complace en el Hijo, no en los esfuerzos bien intencionados o mal intencionados de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene capacidad de hacer una obra que agrade al Padre en nosotros. Somos agradables en Cristo. Entonces, resumiendo, hay gente que va a decir Yeshua y va a decir palabras en hebreo. Sí, está bien, no pasa nada, no es que tiene que cambiar su vocabulario. Es como en español, hay gente que dice, mira, mañana no puedo, tengo una meeting. ¿Una meeting? ¿No? ¿Será una reunión? Bueno, es eso, ¿no? ¿Y qué les parece si tenemos una party este fin de semana? ¿Una party? ¿No puedes decir fiesta? Pero pues hay gente que le gusta, no es pecado, le gusta hablar así, no es pecado, simplemente está metiendo palabras en un idioma extranjero. Lo mismo puede ocurrir entre cristianos. Usan palabras de inglés, otras palabras del hebreo, y no hay problema. El tema es la base doctrinal. Están considerando que eso apoya, sostiene su salvación, entonces es un peligro. Si es solamente un estilo, gloria a Dios porque hay estilos para todo tipo de personas. Sigamos ahora sí, capítulo 10. Capítulo 1, versículo 10 es donde vamos a arrancar. Pero déjame leer desde el principio, solo voy a leerlo para encontrar el contexto y el espíritu que tiene Pablo al iniciar todo esto. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, esto es muy sacado de onda, ¿no?, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo lo que está diciendo ahí es, ¿cuál es mi meta? ¿Caerles bien? No, ni caerles bien ni caerles mal. Mi meta es agradar a Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, no se trata de mis gustos, no se trata de que este es el evangelio que a mí me gusta, no se trata de mí, se trata de que esto es lo que he recibido de Dios y esto es lo que hay que enseñar. Este es el evangelio verdadero, no el que más me gusta. Hay cuestiones de gustos que son buenas. Hay iglesias en las que la gente va de corbata. Gloria a Dios, yo creo que está bien, es maravilloso. Hay iglesias en que la gente baila. Gloria a Dios, no hay nada de malo en eso. Son cuestiones de gustos. Ahora, pretender que si no uso corbata, Dios está enojado, o si no danzamos, Dios está enojado, eso ya no es de gusto, eso ya es querer atribuirle a Dios algo que Él no ha dicho. Pablo está defendiendo algo que dice, yo no me lo inventé, no es mi gusto, yo no estoy tratando de agradar a los hombres para que me aplaudan. Mira, yo estoy tratando de agradar a Cristo. Y va a hablar de algo muy importante, y es la procedencia del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio de Pablo es superior al Evangelio que los otros mensajeros están llevando? ¿Por qué el Evangelio de Pablo es mejor? Bueno, versículo 11. Mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no es una filosofía, no es un razonamiento que él tuvo, no es algo que él está enterándose de que alguien le... No es un evangelio según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo no lo recibí porque alguien me lo enseñó, sino que Cristo me lo reveló Él mismo. ¿Cómo y cuándo? Pues cuando Pablo, camino a Damasco, es alcanzado por el Señor Jesucristo. Ustedes saben, quedó ciego, fue a Damasco. En Damasco estuvo ciego unos días en que estuvo orando y ayunando. Viene Ananías por encargo del Señor, le dice a Ananías, ve y ora por Pablo. Pablo pues escucha a este hombre que viene, ora por él, se le caen como escamas de los ojos y empieza a predicar el evangelio que el Señor Jesús le había dicho. Y luego, lo vamos a leer, por 3 años se va a Arabia y regresa y no ha ido a Jerusalén. Este evangelio no se lo ha enseñado Pedro, Pablo, Bernabé, nadie, sino que Cristo se lo dijo a él mismo. Entonces él está diciendo, este no es un evangelio que yo malinterpreté de alguien, este evangelio me lo dio Jesús mismo por revelación, porque ya habéis oído acerca de mí. Ahora, Pablo va a hablar un poquito acerca de cómo era su vida antes. Y va a hablar de, vamos a ponerle de título, Pablo el perseguidor. Y te vas a dar cuenta que en esta parte todo tiene que ver con lo que él hace. Mira, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. O sea, estos judaizantes, pues son judíos, pero yo también, dice Pablo. O sea, donde ellos están parados, yo estaba, solo que yo estaba parado con más firmeza. Ya han oído acerca de mí, cómo era mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que él perseguía, esa es su obra, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué? Porque Pablo creía que eso es lo que a Dios le gustaba. O sea, Pablo no era un sanguinario que tenía una sed de muerte, no, él era celoso de Dios y él pensaba que la obra de la iglesia estaba deshonrando a Dios. Él pensaba que lo que la iglesia estaba haciendo era deshonrar a Dios. Tanto que se lanzó a perseguir y matar cristianos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que la buena intención, no siempre es suficiente. Pablo tenía buenas intenciones, quería agradar a Dios, en verdad quería hacerlo.
Se moría por hacerlo y mataba por hacerlo. Pero sus buenas intenciones estaban en la cubeta equivocada. La clásica frase que se usa es que Pablo era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Pero era sincero. Y Dios lo que hace es decirle, Pablo, eso que estás haciendo está mal, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo dice, si hablamos de obras, esto es lo que yo podía producir. Asolaba, tenía una conducta, dice, perseguía a la iglesia de Dios. Verso 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo era, o sea, estos dicen que tienes que circuncidarte y no sé qué. Yo estaba 10 pasos más adelante. Aventajaba a todos en cuanto a celo, en cuanto a disciplina, en cuanto a instrucción, porque Pablo estaba a los pies de Gamaliel estudiando. O sea, Pablo dice, si se tratara de querer ganar puntos para el judaísmo, pues yo era el más aventajado. Si se tratara de conseguir likes, yo hubiera conseguido más likes. ¿Por qué? Porque yo tenía toda este es mi pasado. Verso 15, pero, y aquí está la gran diferencia, hay un gran pero. ¿Qué sucedió? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí Pablo escribe como cruzado, ¿no? O sea, en realidad, digamos, para entenderlo bien, podríamos decir, pero cuando agradó a Dios, bríncate al verso 16, revelar a su Hijo en mí, esa es la frase completa, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, y la aclaración, que es lo que me brinqué, que Pablo dice que él había sido apartado desde el vientre de su madre y llamado por gracia. Y si te das cuenta, en esta parte ahora Pablo ya no está hablando de lo que él hace. Lo que él hace está en la parte del pasado, de la parte terrible, esas son sus obras. Pero cuando viene a hablar de lo que Cristo hizo, cuando viene a hablar de la salvación, todo está enfocado en lo que Dios hace. Agradó a Dios. ¿Qué cosa le agradó a Dios? Revelar a su Hijo. A Dios le agradó. ¿Por qué Ibert Cruz es salvo? Básicamente porque a Dios le dio la gana. A Dios le agradó. No dice que a Dios le agradé. A Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. A él le plació revelarme a Cristo. ¡Qué maravilla! Si el día de hoy eres cristiano, tienes que entender esto. A Dios le agradó. Le agradó revelar a su Hijo en ti. Tuvo un tiempo, porque dice ahí, cuando a Dios agradó, el momento en que Dios quiso. ¿Por qué no lo hizo unos años antes, de modo que hubiera sido uno de los discípulos? ¿No? Tuviera ir Pedro, Juan y Pablo ahí mismo. Pero a Dios no quiso eso. A Dios le agradó en un momento específico. Yo pienso que a mí me hubiera encantado conocer de Cristo antes de los 15 años. A los 12 años hubiera sido maravilloso conocer de Cristo. Digo, antes mejor, pero por lo menos a los 12 hubiera sido maravilloso, maravillosísimo. Pero a Dios le agradó revelarlo cuando yo ya tenía, no me acuerdo, 27, 20 y tantos. Pero a Dios le agradó. Ahora, fíjate lo que dice después, en esta parte que me había brincado al principio. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Pablo dice, Dios le agradó salvarme en esta fecha, pero Él me apartó desde antes de nacer. Y antes de nacer, Pablo no tenía ningún mérito. Antes de nacer, o sea,
No había ningún mérito, ni circuncisión, ni cumplía la ley, ni la dieta. No había ningún mérito. No había nada de mérito. Simplemente a Dios le agradó revelarlo en una fecha, pero estaba apartado desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. No tiene que ver, no está hablando de eso, pero qué interesante que desde el vientre los bebés ya tienen un propósito. Veas como veas, no puedes ser cristiano y estar a favor del aborto. Es imposible. Es imposible. No, yo conozco a alguien que sí lo hace. No, no es cristiano, simplemente. No, si es cristiano, va a la iglesia. Ok, puede ir a la iglesia, pero no es creyente. El creyente entiende que desde el vientre, desde el instante de la concepción, hay una persona que tiene un propósito que Dios ha establecido. Desde el vientre Pablo era apartado y llamado, dice, por gracia. Sí, pues no había ningún mérito. ¿Por qué lo va a llamar? Nomás porque quiso, por gracia, sin mérito. Revelar a su Hijo en mí, y aquí está el propósito. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Este era el propósito. Pablo fue llamado para predicar en un público específico, los gentiles. Algunas personas tienen ese llamado. Otras personas tal vez no es tan específico, a lo mejor estás llamado a predicar donde sea. A otros tienen un propósito, predicar en este lugar. Pablo dice, me llamó para predicar entre los gentiles. Y esto es importante porque no era algo natural. O sea, lo lógico era predicarse entre los judíos, son el pueblo escogido, ellos tienen la ley, Dios les ama, Dios les ha guardado. O sea, lo lógico tenía que ser el pueblo judío. Pero Pablo dice, no fue mi idea. A mí Dios me llamó a predicar fuera de ese núcleo, a los gentiles, a los que no tienen ley, a los paganos, a los que no conocen de Cristo, ni de Jehová, ni de nada. A ellos estoy llamado a predicarles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no le pedí la opinión a nadie. O sea, si el encargo viene de Dios, no tengo que pedirle opinión a nadie. Lo que hice fue hacer lo que tenía que hacer. Ahora, vamos a ver más adelante que Pablo, aunque tiene el encargo de Dios, de todos modos, ya volví, creo que ya volví. Algo está fallando ahí en la transmisión, pero creo que ya estoy de regreso. ¿Sí? Entonces decía, Pablo, aunque Pablo tiene el encargo de Cristo directamente, conoce bien su misión, conoce bien su tarea, él va a someter esta tarea a las autoridades de la iglesia, no para pedir permiso, sino para estar en armonía. Eso lo veremos más adelante. O sea, Pablo tampoco es que es el llanero solitito, que él dice yo contra el mundo. No. Él sabe que es parte de un cuerpo más grande que él, que incluye la iglesia y los apóstoles. Entonces dice, no consulté con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén. O sea, cuando Pablo, camino a Damasco, es encontrado por el Señor, entra a Damasco, lo que te decía, luego después de unos días, puede ver, se queda unos días ahí y luego va a Arabia. No sube a Jerusalén. Dice, no fui a pedir permiso, no fui a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. O sea, vamos a hacer una especie de línea cronológica de Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia. Va hacia Damasco. El Señor Jesús lo encuentra en el camino a Damasco. Llega a Jerusalén, a Damasco, está en Siria, ciego. Viene Ananías, ora por él, recibe la vista, se bautiza, comienza a predicar. Viene una persecución contra Pablo porque los judíos que estaban ahí en Damasco lo quieren matar. Se escapa, va a Arabia, regresa de Arabia a Damasco
Todo esto pasan 3 años, otra persecución, y entonces Pablo es descargado desde una canasta porque lo querían matar. Por los muros de la ciudad lo bajan, y cuando baja recién va a Jerusalén 3 años después de haber conocido de Cristo. Él ya había estado predicando, él ya había predicado en Damasco. Ahora sube a Jerusalén huyendo porque lo quieren matar. Sube a Jerusalén después de 3 años para ver a Pedro, y dice: permanecí con él 15 días. Ahora en Hechos, acompáñame si quieres a Hechos, nos cuenta un poquito cómo fue este tiempo. En Hechos, en el capítulo, debe ser en el capítulo 13. No, perdón, capítulo 10, 9 o 10, perdón. Capítulo 9. Verso 26, 9:26. Dice: cuando llegó a Jerusalén, 9:26, ¿no? Viene huyendo, ya han pasado 3 años que ya es cristiano. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, este hombre había salido de Jerusalén hace 3 años para matar cristianos. Ahora regresa y a ningún cristiano quería estar con él, excepto Bernabé. Verso 27, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, ahora Pablo nos cuenta que no se reunió en principio con todos, simplemente con Pedro. Regrésate a Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 18. Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, es Santiago, el que escribió la carta de Santiago. Era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y él era como una especie de pastor principal ahí en la iglesia de Jerusalén. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Qué sucede? Bueno, regrésate a Hechos 9. Pablo nos va a narrar qué es lo que sucedió. Versículo 28. Estaba con ellos en Jerusalén, ¿no? Ya sabemos que se vio solo con Pedro y con Jacobo y otros discípulos tal vez, ¿no? De los apóstoles solo Pedro y Jacobo. Estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces estuvo 15 días en Jerusalén, las cosas se ponen difíciles una vez más ahí, lo quieren matar y lo envían hasta Cesarea primero y luego de ahí a Tarso. Tarso está en precisamente las regiones de Siria y de Cilicia. Y dice Pablo, regrésate a Gálatas, fui a las regiones, verso 21, fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, claro, estuvo solo 15 días ahí en Judea. Luego lo llevan hasta Siria y dice que ahí en Judea no lo conocían, solamente había el rumor. Oían que se decía, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, déjame ahora resumir todo el argumento de Pablo. Pablo comienza diciendo, número 1, el evangelio que yo estoy entregando no es un evangelio que me lo inventé yo, una conclusión a la que llegué, o algo que alguien me enseñó. Es un evangelio que me fue revelado por Jesucristo mismo. Dios, a través de Cristo, me reveló este evangelio. Y no lo consulté con nadie. Apenas lo recibí, comencé a predicar, luego fui a Arabia, estuve 3 años, regresé a Damasco y entonces fui a Jerusalén para encontrarme con los apóstoles, pero tampoco estuve mucho tiempo con ellos.
¿Te acuerdas que parte del rumor que había era que de Jerusalén han enviado estos hombres para ordenar el evangelio que estaban escuchando? Dicen, no, 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 no. En Jerusalén nadie estaba ni enterado. Yo fui, no me reuní con nadie, no estuve con mucho tiempo, luego me fui a Siria y Cilicia y nadie me conocía. Lo que Pablo está diciendo es, mi evangelio no proviene de una distorsión de una enseñanza. No es que lo aprendí mal y por eso lo enseño mal. Yo no lo aprendí de nadie. Dios me dio esta revelación. Y fue a mí mismo, dice Pablo, yo mismo fui encontrado por gracia, no por cumplir la ley. O sea, la ley, ¿a qué me llevó? A ser un homicida. Cosa que es interesante. Pablo tenía buenas intenciones. Pablo tenía buena educación. Pablo tenía buenas oportunidades. Y porque ¿no te das cuenta que estas son cosas que todos quisiéramos? Todos quisiéramos buena educación, buenas oportunidades, buenas intenciones. ¿Qué anhelamos para nuestros hijos? Que tengan buena educación, que tengan buenas oportunidades, que tengan buenas intenciones. Anhelamos eso para nuestros hijos. Pero si tienes esas cosas y no tienes a Cristo, el resultado es un homicida que está desesperado, equivocadamente desesperado. Y Pablo dice, esas son mis fuerzas. Pero cuando a Cristo le agradó revelar a su Hijo en mí, habiéndome Él llamado por gracia, habiéndome apartado desde el vientre de mi madre, me llamó con un propósito que le prediqué entre los gentiles, que no tienen buena oportunidad, son gentiles, están lejos del pueblo de Dios, no conocen la ley. De por sí los gentiles vivían perdidamente, vivían en promiscuidad sexual, vivían adorando a ídolos, vivían con una dieta rara, vivían con propósitos equivocados, o sea, no tenían oportunidad, no tenían ventaja, no tenían educación. Pero Pablo dice, a ellos Dios me envió y lo único que les tengo que entregar es el evangelio. No necesitan ventaja, ni oportunidad, ni nada, sino el evangelio, por gracia. Y es algo que tú y yo necesitamos recordar constantemente. Porque nos comparamos, solemos compararnos unos con otros. Oh, fulanito tiene más oportunidad. Ah, fulanito tiene más ventaja. Oh, fulanito tiene mejores intenciones. Ajá. Pero ninguna de esas cosas realmente cuenta. Solo cuenta una cosa. ¿Has creído en el nombre de Cristo, en el Evangelio? Porque Dios quiere revelarlo. Y yo sé, estamos entrando en este gran debate de si tú tienes que creer o si Dios te escogió. La Biblia dice Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, pero también la Biblia dice necesitas creer. A todo aquel que cree, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice todo escogido, dice todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? No tengo ni idea, creo que no se resuelve. Simplemente tienes que aceptar que Dios dice, yo te escogí, tú tienes que creer. Yo te escogí, tú tienes que creer. Y Dios nos escogió. Si el día de hoy tú estás escuchando esto y no conoces de Cristo, Dios te está diciendo cree y te darás cuenta que eres escogido. Si tú lo rechazas, pues entonces Dios seguirá insistiendo. Pero mientras más lo rechaces, estarás más lejos y cada vez en un dolor más profundo. Y si dices, es que no tengo méritos, ¿por qué querría Dios que yo esté con Él? No lo sé. Tampoco sé por qué querría que yo esté con Él. Pero quiere, por gracia. Entonces Pablo en este capítulo trata de dejar muy en claro que hay un evangelio verdadero, que Él es el vocero de ese evangelio verdadero, entregado directamente desde el cielo, y que no hay otra cosa más que creer
para poder tener acceso a esta gracia de Dios. Un último detalle. Dice en el versículo 12: no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por mucho que yo o cualquier persona se esfuerce, nadie puede hacerte creer el Evangelio o convencerte del Evangelio. Todos llegamos con una revelación de Cristo. Cristo, resplandece en nuestros corazones. Es así de sencillo, así de milagroso. Cristo lo hace. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por aquellos que no conocen del Señor, predicarles para que escuchen del Señor y luego seguir orando para que el Señor se revele a sus corazones. La oración es parte de la predicación. Entonces vamos a orar, porque sabemos, todos tenemos cerca a alguien que no ha conocido o que no ha querido creer. Nuestra tarea no será convencerle. A lo mejor si ya le has predicado, tu tarea es orar y orar y orar y orar para que un día, camino a su Damasco, el Señor se le ponga enfrente y le diga, ya está bueno. Vamos a orar. Señor, gracias porque en algún momento tú te paraste delante de nosotros. Habiendo yo sido rebelde, tú te paraste frente a mí y me dijiste, ya está bueno. Deja de pelear, de dar cosas contra el aguijón. Y te revelaste, Señor. Y me diste fe para creer. Habiendo entendido eso, Señor, que solo fue tu obra, por tu gracia, el día de hoy queremos rogarte por aquellas personas cercanas a nosotros que están padeciendo porque no han querido creer y están viviendo en su propio pecado y están cosechando pues el fruto de una vida apartada de ti. Ten misericordia, Señor. Revélate a sus ojos, a su corazón. Así como pues nosotros, Señor, no tienen méritos. No hay una razón por la cual tú querrías rescatarles. Pero tu palabra dice que tú quieres que sean salvos. Señor, yo te quiero rogar que en este momento escuches nuestro clamor. El clamor de mis hermanos que estamos, Señor, poniendo delante de ti por la vida de estas personas. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te han conocido. Revélate a sus vidas. Tómate un segundo ahí, pon delante de Dios el nombre de las personas que tú estás anhelando que sean salvos. Y confía, cree que Dios quiere salvarles. Ora, cierra tus ojos y dile, Señor, yo te ruego por... Y dile sus nombres. Haz personal esta oración. Señor, y así como gotitas en el tejado, Señor, así llegan nuestras oraciones a ti, los nombres de aquellos que anhelamos que sean salvos. Extiende tu mano, Padre. Escucha nuestro clamor, ten misericordia, haz tu obra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Pablo era imposible que creyera, pero creyó por tu gracia. Así te pedimos por estas personas, que es imposible que fueran salvos, Señor. Es imposible que crean, pero que por gracia puedan creer. En el nombre de Jesús. Amén.